Buenos días y gracias por la invitación. Voy a intentar contarles a ustedes una hipótesis, sobre todo por una cosa que decía Ortega y Gasset, que me gusta, un tipo conservador, pero era listo, y decía que lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Entonces, a menudo, cuando no entendemos la situación, caemos en la melancolía. Y creo que no hay cosa peor para las fuerzas políticas transformadoras que caer en la melancolía. Hay una hipótesis que es la siguiente. Alain Badiou, un filósofo francés, cuenta lo siguiente. Cuenta que hay momentos en la historia cuando ocurren determinados acontecimientos que descongelan la historia. ¿Qué significa esto? Significa que hay determinados acontecimientos que abren procesos de ensanchamiento de la conciencia de la gente. Hay momentos en la historia donde de repente ocurre algo que despliega la posibilidad de que haya más gente siendo dueña de sus propios destinos. Él plantea que un caso muy emblemático es la Revolución Francesa de 1789. Y esa revolución abrió, bueno, en el caso de España, permitió lo que iba a ser la Constitución de Cádiz de 1812, y en América Latina abrió todos los procesos de independencia, ¿no? A partir de ahí, fijaos, se va a articular en Europa, pero por eso que decía Marx, ¿no?, de que los valores dominantes son los valores de las clases dominantes. Lo que pasa en Europa terminaba, ¿no?, influyendo en prácticamente todo el mundo. Y a partir de la Revolución Francesa van a tener lugar las revoluciones de 1830, de 1848. En 1848 Marx y Engels van a escribir el Manifiesto Comunista. A partir de ahí se va articulando, ¿no?, van a ir rompiendo en la historia nuevos sectores que estaban en el antiguo régimen ocultos, y eso se frena en 1871. 1871 es la Comuna de París, que es un levantamiento que tiene lugar básicamente por la guerra entre Francia y Prusia, donde como siempre mueren las gentes humildes. Además estaban utilizando la excusa de la guerra para derribar barrios obreros, para hacer grandes avenidas. Sabéis que antes, en una calle estrecha, tú tirabas un armario por la ventana y tenías una barricada. Entonces, el nuevo urbanismo lo que buscaba era calles más anchas para evitar las protestas sociales. Estaban derribando barrios humildes, se levantan los sectores populares en la Comuna de París reclamando locuras, reclamando la jornada laboral de 8 horas, reclamando que los niños no trabajaran, reclamando la separación entre la Iglesia y el Estado, que era muy importante, porque, por ejemplo, había problemas de salud porque la Iglesia no dejaba. Me pongo para acá. Aquí. La Iglesia, yo siempre doy clase de nuevo, pero entonces rompo lo que estaba grabando. Sí, es mejor donde estaba. Pero se oía mejor, ¿no? Lo que me digas. Aquí estoy bien. Me quedo aquí, así inclinado. Bueno. Entonces, había un problema porque la Iglesia solamente dejaba enterrar en el cementerio de determinada manera, entonces generaban, ¿no?, enormes cantidades de infecciones. Bueno, eran muchos elementos. La Comuna de París se levanta con la bandera roja y aquello asusta muchísimo a las élites. Hay una historia que cuento muchas veces, que de repente cuando bajan derrotados de Montmartre los comuneros y las comuneras, de repente aparece un soldado, un general a caballo, y le dice al sargento que llevaba a la gente atada, le dice: desátame a los que tengan el pelo gris. El otro no entiende por qué, que me los desates. Los desata y el general ahí mismo los fusila. Y entonces el sargento le pregunta: ¿por qué ha hecho usted eso? Y dice: no entiendes nada. La última gran revolución en 1848 fue hace 23 años y la reprimimos a sangre y fuego para que no volviera a pasar. Y estos que ahora tienen el pelo gris ya eran mayores de edad y se han vuelto a levantar estos cabrones. Estos son los peligrosos, ¿no? Y por eso hay que fusilarlos, ¿no? Fijaos que es un detalle interesante, ¿no?, de cómo ya tenían claro que los que mantienen la memoria mantienen también la posibilidad de las transformaciones. Bueno, la Comuna de París supuso el fusilamiento de entre 25.000 y 30.000 personas. Imaginaos lo que es esto, ¿no? O sea, fue una represión enorme, enorme.
Dice Alain Badiou que el siguiente gran elemento de despliegue de la historia es la Revolución Rusa de 1917. Esta revolución también va a abrir, fijaos, un cambio enorme, va a sacar a Rusia y a China del feudalismo y va a arrastrar por todo el mundo un nuevo sujeto, que van a ser las masas articuladas y conscientes como clase obrera. Aquí hay un elemento que me parece muy relevante. Andaba yo por Euskadi paseando con una amiga y su padre, que era carpintero jubilado, y de repente el hombre dijo: ¡ay, esa casa la hice yo! Era una casa de madera. El hombre empezó a hacer memoria y dijo: la dueña de la casa era una señora rica, muy caprichosa, que constantemente nos hacía cambiar cosas. Cuando habíamos terminado de hacer las puertas y las ventanas, dijo: ¡ay, no me gusta este color! Cámbiame la puerta. Y ahora no hace juego con la ventana, cámbiame la ventana. Y ahora hazme esta voluta, y ahora hazme esto. Y dice que cuando estaba terminada la casa, le dijo: hacedme una escalera de madera. Pero pues hacemos una escalera de madera. Y cuando terminó de hacer la escalera, le dio un hacha y le dijo: ahora rómpela para que parezca vieja. Y este hombre dijo: no la voy a romper, la escalera está bien. Y el otro dijo: pero yo la quiero rota para que parezca vieja. Y él dijo: yo no la voy a romper. Entonces, ¿qué más te das? Te voy a pagar más horas y vas a ganar más dinero. Y había un choque ahí que me parece que era muy interesante, porque explica el papel también de la clase obrera durante el siglo XX. La clase obrera lo que tenía era la dignidad del trabajo bien hecho. Y la señora no entendía que este hombre, que su lugar en el mundo era ser un buen carpintero y hacer bien su trabajo, no iba a romper su trabajo, porque aunque le pagasen, romper su trabajo era quitarle la dignidad de lo que él hacía, ¿no? Entonces creo que es un buen ejemplo para entender cómo, a partir de la Revolución Rusa, las masas trabajadoras toman conciencia de sí mismas y entonces empiezan a reclamar su lugar en el mundo. Es la irrupción de las masas, y por eso también gente como Ortega y Gasset se asustan, ¿no?, de esa rebelión de las masas, porque dicen: a ver qué va a ocurrir con estos, ¿no? La Revolución Rusa, ya digo, saca a Rusia, saca a China del feudalismo, pero también permite los estados sociales en Europa, permite el desarrollismo en América Latina, permite la tensión que va a generar, por ejemplo, en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es impensable sin la Revolución Rusa. Pero fijaos lo que dice Alain Badiou. Dice: así como hay momentos, acontecimientos que despliegan la historia, después vienen momentos de retroceso. Y él plantea que la Comuna de París de 1871 marca el fin de ese impulso que había abierto la Revolución Francesa. Y él plantea que también hay un momento que hay autores que van a discutir si es en los años 70, o si es con la caída del muro de Berlín en 1989, o si es con la disolución de la Unión Soviética en 1991, cuando ese ciclo que abre la Revolución Rusa se frena. Es como si la historia volviera a congelarse. Me interesa mucho esto, ¿por qué? Porque yo he estado durante muchísimo tiempo en mi vida preguntándome por qué nos costaba tanto pelear hoy en día. ¿Por qué era tan difícil? Como si las peleas antes eran más sencillas, porque de alguna manera identificábamos mejor al enemigo. Decía un maestro mío, cuando nos explicaba Nietzsche, ¿sabéis que Nietzsche contaba aquello de Dios ha muerto, ¿no? Que era una manera de expresar que Dios ya no explicaba las realidades sociales. Y él nos decía en clase: cuidado, porque Dios es más peligroso muerto que vivo, porque vivo por lo menos se le ve venir. Entonces, era interesante. Entonces, cae la Unión Soviética y de alguna manera se congela esa posibilidad de la emancipación. Yo la fecha que suelo señalar como la fecha que me parece más relevante es 1973, porque ahí se empieza a joder todo. Es verdad que es muy evidente la caída del muro de Berlín, ¿no? Como cuando van, si recordáis, Reagan y Kohl allí a Berlín a decir: hemos ganado, la caída del muro de Berlín. Escribe Fukuyama, recordáis, en 1992, un año después, el fin de la historia, que es una cosa como muy arrogante. Para América Latina, Jorge Castañeda escribe prácticamente lo mismo, ¿no?, diciendo: se ha terminado la lucha de la izquierda porque ya no hay espacio. Entonces, me parece que 1973 es más relevante porque está más escondido.
En 1973 es la guerra de Yom Kippur, es la guerra árabe-israelí, suben los precios del petróleo, se multiplican por 4, en un momento donde además hay paro. Y se junta por vez primera una realidad que no existía desde finales de la Guerra Mundial, que es que crece la inflación y crece el desempleo. Y hay que inventar una nueva palabra, que no vale ni estancamiento ni inflación, y se habla de estanflación. Se hunde el sistema capitalista, se cierra una cosa que se llama Bretton Woods. Bretton Woods es un acuerdo entre el año 44 y 45 de todos los países del mundo para ordenar el capitalismo. Se ponen de acuerdo todos los países para vincular la moneda al oro, para vincularla al dólar, para que los bancos centrales intervengan si sube mucho o baja la moneda. Se crea el Fondo Monetario Internacional, se crea el Banco Mundial, que no son lo que hoy conocemos, sino que eran instituciones cuando se crean más sensatas. Es decir, se entiende que si el capitalismo está radicalmente desordenado, en apenas 30 años había habido 2 guerras mundiales, ¿no? Y por tanto había que ordenarlo. Pero en 1973 se declara roto Bretton Woods, se declara la libre circulación de las monedas, es decir, empieza la globalización. Empieza la globalización y por eso me gusta el 73, el golpe de Estado contra Salvador Allende implica que cuando se intentaba hacer un socialismo con rostro humano, es decir, un socialismo diferente del soviético, dicen, no, esto no, porque esto puede ser muy atractivo. Entonces, masacran a sangre y fuego el Frente Popular de Salvador Allende. ¿Y a quién llama? Pinochet llama a los Chicago Boys, llama a estos economistas de Chicago para poner en marcha en un país en condiciones ideales, es decir, en un país sin sindicatos y sin partidos de izquierdas, poner en marcha el modelo neoliberal. El modelo neoliberal, esto sí que me parece interesante compartirlo con vosotros, porque yo siempre el primer día de clase le recuerdo a mis alumnos una frase que se le atribuye a Unamuno, no será de Unamuno, pero se le atribuye a él, que le pregunta a un periodista, oiga, ¿cree usted que existe Dios? Y le contesta, diga usted que entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto, ¿no? Entonces, usamos a menudo palabras que no sabemos qué significan. Un autor, Foucault, un francés, decía que el neoliberalismo es un sentido común. Esto creo que es importantísimo. Y por eso nos cuesta tanto pelear contra el modelo neoliberal, porque es un sentido común. Y es un sentido común que se basa en que todos somos empresarios de nosotros mismos. Es decir, el modelo neoliberal es una sociedad donde todos nos comportamos como si fuéramos empresarios, es decir, como si fuera una empresa, en competencia todos contra todos, e invertimos en nosotros mismos para vender más cara nuestra mano de obra allá afuera. La expresión creo que más lúcida de este sentido común la hizo Friedrich Jameson, que dijo que en nuestra sociedad ahora mismo es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es decir, imaginamos que viene un meteorito y lo manda todo al carajo, ¿no? Pero en cambio, ¿cómo sería el fin del capitalismo? Nos cuesta trabajo incluso imaginar, ¿no? Bien, decía que la sociedad neoliberal es una sociedad que tiene apenas 4 grandes reglas: abrir las fronteras, privatizar todos los bienes públicos, desregular las finanzas, desregular los derechos laborales y poner como la única variable importante la inflación. Hay otra cosa que os invito a que recordéis: el golpe de Estado del 73, que llaman los Chicago Boys, el fin del modelo keynesiano, es decir, el 73, cuando ya no funciona la intervención del Estado en la economía y vienen los neoliberales a decir, aquí lo que importa es liberalizarlo todo, desregular, vender las empresas públicas y no atender al paro, sino atender a la inflación. Eso es en el 73. A partir del 74, durante prácticamente una década, casi todos los premios Nobel de Economía que se dan es a neoliberales. El año 74 se lo dan a Milton Friedman. Y sabéis que el premio Nobel es un invento del Banco Central sueco. Es decir, Alfred Nobel, cuando decide dedicar su capital que había ganado con la dinamita, por cierto, decide crear los premios Nobel,
él no crea el premio Nobel de Economía, sino que en el año 68, fijaos, un momento donde el mayo del 68, que el mayo del 68 no solamente es París, el mayo del 68 es Tlatelolco, el mayo del 68 es los procesos de descolonización, es el Black Power de Malcolm X, es el Che Guevara, o sea, el mayo del 68 son más cosas, es prácticamente la última vez que hay acción colectiva en Europa. Tiene que dimitir De Gaulle, es decir, se asustan, y también reaccionan. Entonces en el 68 el Banco de Suecia, para pelear contra la izquierda que era muy fuerte en Suecia, decide crear los premios Nobel de Economía. Que son mentiras, le digo, no, los llaman porque han sido capaces de construir esta farsa, de decir, no, premio Nobel de Economía, por mis narices. O sea, no está en la estructura real, ¿no?, de los premios Nobel. Pero lo compramos y todos los años nos decían, ha dicho un premio Nobel que si abres las fronteras vas a exportar más. Es mentira, pero lo ha dicho un premio Nobel. Si bajas los salarios aumenta el desempleo, el empleo. Es mentira. Si no le cobras impuestos a los ricos, aumenta la inversión. Es mentira. O sea, todos son mentiras, pero sancionadas por un premio Nobel. Reconstruyo todo lo que os he dicho. Alain Badiou dice que hay acontecimientos que despliegan la historia, es decir, momentos en donde crece la conciencia y luego hay momentos valle, donde se congela la historia. Se abre con 1789, se frena con la Comuna de París, se abre en 1917 con la Revolución Rusa y se frena entre los 70 y los 80. Hemos estado prácticamente medio siglo a la defensiva. Cuando se cae la Unión Soviética desaparece, por ejemplo, la lucha armada. Se cae la Unión Soviética en el 91, en el 92 intenta Chávez envenecer un levantamiento, fracasa, en el 94 los zapatistas se levantan con armas, no funcionan. Es decir, desaparecida la Unión Soviética, de alguna manera la izquierda pierde una de sus referencias, que era la posibilidad, por lo menos teórica, de que con la lucha armada podía solventar determinadas cuestiones. La duda y la hipótesis es si no se ha abierto ahora un nuevo proceso de descongelamiento de la historia, que es donde estamos. Y me parece la hipótesis interesante porque nos ayuda también, nos pone un espejo para entendernos también como gente que venimos de la tradición de la izquierda. La tradición de la izquierda, sabéis que nace en la Revolución Francesa, donde se está discutiendo en la Asamblea de Francia en 1789 si se le permiten al rey, a Luis XVI, algunos privilegios o no. Y entonces, a la derecha del Dios Padre, como dice bien la Biblia, pues se sientan los diputados de la Asamblea Francesa que estaban a favor de mantener los privilegios. Y entonces Robespierre, un tipo tan malo, que en París no hay una calle dedicada a Robespierre. Fijaos, O sea, la derecha nunca ha permitido. En la Banlieue, en los alrededores sí, pero en la ciudad de París no hay una maldita calle a Robespierre. Les dice Robespierre y se ponen como nerviosos. ¿No? Suena a guillotina. Suena aquí a guillotina. Robespierre. Inicialmente Robespierre comparte, ¿no?, con buena parte de los asambleístas franceses, pero en el 93 Robespierre es el que va a decir algo que antes había dicho también que no. Que las mujeres también eran ciudadanas, que los negros también eran ciudadanos, que los pobres también eran ciudadanos. Es decir, que la Revolución Francesa, que es burguesa y es masculina y es colonial, con Robespierre dice, no, es que los negros se levantan en Haití cantando la marsellesa. Y entonces los burgueses franceses dicen, no, esto no es para los negros, no jodan, ¿no? Esto es para nosotros. ¿No? Entonces es Robespierre el que va a plantear, no, esto es para todos y para todas. Y entonces ahí dicen, ya te has pasado. Te vas a quedar sin calle y sin cuello, ¿no? Y lo ejecutan. Decía, fijaos que creo que es relevante por ubicarnos, no terminar, que no haber comido el tiempo casi.
decía que en la actualidad hay discusiones sobre si se está abriendo otra vez, ¿no?, un proceso. Estaba contando otra cosa y me he cambiado de sitio y ya me he olvidado de contar lo que estaba contando. Estaba hablando del descongelamiento. Sí, pero me he ido a Robespierre y me he ido. Ahora me metí. Izquierda y derecha, eso me queda eso. Entonces, Robespierre, para que quede claro que no son los que están pidiendo los privilegios al rey, se coloca a la izquierda. Y desde ahí estamos jodidos. Es que es así, ¿no? Digamos, la palabra izquierda en castellano se plantea que viene del euskera. Del euskera, del lenguaje del País Vasco. Y izquierda se parece a como es en alemán. En alemán izquierda es linke. Entonces el if, dicen los filólogos que tiene la misma raíz, ¿no? Entonces izquierda significa el brazo, la mano inútil. La derecha es la mano útil y la izquierda es la mano menos útil, ¿no? Entonces estamos jodidos porque no se equivocaron cuando le cortaron la cabeza. Pues claro, desde entonces los que estamos en posiciones contra los privilegios y el rey estamos en la maldita izquierda, ¿no? Que es todo como el propio lenguaje. No haces una cosa a derechas, ¿no? No seas siniestro, la izquierda es siniestra, ¿no? Diestra y siniestra. Entonces, o sea, por culpa de Robespierre estamos jodidos desde la Revolución Francesa. Entonces, se está animando el pueblo, ¿no? Se está animando. Bueno, entonces, termino y así pueden ustedes hablar, que noto que tienen ganas de... Les noto a ustedes un poco empoderados. Entonces, la hipótesis. Se está haciendo un proceso, ahora otra vez, de descongelamiento de la historia. Alain Badiou plantea que sí. ¿Por qué? Él dice que todos los movimientos indignados, las revoluciones, las primaveras árabes, yo añadiría, fijaos, todos los procesos vinculados a la lucha antiglobalización, que fueron muy importantes a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Las luchas contra el G7, las luchas en Génova contra también las cumbres, los gobiernos del cambio en América Latina, es decir, Chávez, Lula, Evo, Correa, la izquierda en Bogotá, la izquierda en el Distrito Federal de México, Lugo, Kirchner. Es decir, ahí también hay otro elemento, ¿no? Los movimientos indignados, el 15 en España, Occupy Wall Street. Pero fijaos que es un poco algo que nos puede dar luz. La Revolución Francesa, el sujeto transformador es como muy plural, no hay mucha gente que lea y escriba, están ahí como sectores de la burguesía, y realmente quien dirige los grandes procesos son los liderazgos, grandes liderazgos. En el segundo momento de despliegue de la historia, con la Revolución Rusa, el sujeto es la clase obrera, articulada en el partido. Articulada en el partido. La pregunta que tenemos abierta ahora es, bueno, y en este tercer descongelamiento, ¿cuál es el sujeto? Porque va a haber liderazgos, va a haber partido, pero no nos sirve ni ese liderazgo ni esos partidos. ¿Por qué os planteo esto? Porque una parte de la duda que tenemos y de la discusión y de la consternación y de la perplejidad es que todavía no terminamos de saber cuál es ese nuevo sujeto. Yo sé que el nuevo sujeto va a ser un movimiento. Es decir, que el nuevo sujeto va a tener mucho que ver con los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque a diferencia del siglo XVIII, del siglo XIX y del siglo XX, hoy hay muchísima más gente con criterio. Entonces, yo fundé un partido y no me gusta.
y lo fundé yo, ¿no? Entonces, con otros, ¿no? Y otras. Quiero plantear que al tener todos criterios sobre prácticamente todo, es muy difícil que estéis de acuerdo con un partido político. Es que es muy complicado, o con un sindicato. Ayer ha hecho unas declaraciones López Obrador disparando indirectamente, lo que pasa es que los medios de comunicación aprovechan, ¿no? Pero planteando algunas cuestiones críticas con el ecologismo y el feminismo. A nosotros dices, desde su planteamiento lo que está diciendo es cuidado, porque es verdad que Estados Unidos utiliza sobre todo el ecologismo, hay ONGs financiadas por los Estados Unidos para golpear, ocurrió mucho en Bolivia, ¿no? Para golpear proyectos de desarrollo, ¿no? El feminismo es más complicado porque es verdad que las personas más mayores tienen dificultades para entender lo que significa la irrupción de las mujeres en el siglo XXI, igual que la irrupción de los trabajadores en el siglo XX no era entendido por una parte importante de los que tenían algún tipo de privilegio, y los hombres tenemos privilegios respecto de las mujeres. Y por tanto, fijaos que una de las grandes discusiones es que cuando vosotras reclamáis derechos y establecéis que nosotros tenemos privilegios, nosotros lo que decimos no, que vosotras queréis acabar con nuestros derechos, ¿no? Entonces, ¿son derechos o privilegios? ¿No? Entonces, desde el punto de vista del que nos pierde, dice, yo estoy perdiendo derechos. No, tú estás perdiendo privilegios, ¿no? Es la discusión. Pero termino para que veáis un poco la complejidad de lo que estamos hablando. En el siglo XXI no nos van a servir las herramientas del siglo XX. Es que no nos van a servir. Eso no significa que desaparezcan. Hay una frase de Gramsci, de Antonio Gramsci, el líder italiano, que era el secretario general del Partido Comunista y un gran intelectual al cual Mussolini mete en la cárcel. Y Gramsci decía una frase que repetimos mucho, pero es que es muy de la época. Hay como 3 o 4 frases que yo repito constantemente. Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Dios ha muerto, Marx ha muerto, la historia ha muerto y yo me encuentro francamente mal, ¿no? Que decía el Woody Allen. Y la otra frase de Gramsci es: cuando teníamos, pero lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Que es el momento en el que vivimos. Es decir, fijaos, las grandes cosas del pasado que ordenaban nuestras sociedades ya no sirven. ¿Cómo ha cambiado la familia? ¿Cómo ha cambiado Dios? O sea, Dios, que era la gran articulación, ¿cómo ha cambiado el mundo laboral? Los trabajos no duran ni 6 meses en Europa. ¿Cómo ha cambiado las ideologías? Es decir, todo ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, en esos cambios brutales, claro, pero no han cambiado del todo. Y dejadme que os recuerde una cosa también muy importante, que la sufrimos. Siempre que hay una acción, hay una reacción. Siempre. Y si no nos damos cuenta, somos idiotamente ingenuos. Siempre que hay un movimiento de mujeres, colonial, el que sea, hay una reacción. Esto es muy importante entenderlo. Walter Benjamin, un tipo muy lúcido, un heterodoxo, Ludovico Silva, que era un filósofo venezolano, siempre digo perdón por citar a Venezuela, porque las citas a Venezuela y entonces decía Ludovico Silva que si los papagayos fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos, ¿no? De que repetirían como papagayos, repetirían como loros, ¿no? Lo mismo. Y Walter Benjamin, que era un tipo muy astuto, siempre como que quería mirar la realidad, decía que teníamos que cepillar la historia a contrapelo. Es decir, si tú cepillas la alfombra en la dirección del pelo, se quedan cosas escondidas. Pero si cepillas la historia a contrapelo, salta, ¿no? Todo lo que está ahí escondido, ¿no? Y él era muy amigo de hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? De poner en cuestión los dogmas del marxismo. Y decía, cuidado,
¿no? Y por eso es muy importante, yo hablaba con Alfredo, la escuela de Frankfurt en Alemania empezó a pensar este tipo de cuestiones, porque se daban cuenta que había otro tipo de realidad. Hablando mucho con Pablo Iglesias, él siempre me repite que cuando él estuvo en Italia estudiando de Erasmus a finales de los 90, y él dice que ahí se dio cuenta de que el Partido Comunista Italiano estaba muerto, porque no se habían dado cuenta de la importancia de la televisión. Entonces él llegó allí y veía, ¿no?, el mundo de Berlusconi, el mundo de las mamachichos, el mundo de Mediaset, y decía, es que estos se están comiendo a la izquierda. ¿Sabéis que se había dado cuenta ya? Se había dado cuenta Pasolini. Pasolini tiene unos escritos en 1975 donde dice, o sea, él veía a los jóvenes con el pelo largo, los pantalones esos de campana, ¿no? Son los pantalones, o sea, habría que encarcelar al que diseñó los pantalones de campana. Y yo creo que también encarcelar a los que se lo ponían, ¿no? O sea, esos pantalones, qué cosa horrorosa, ¿no? Pero bueno, estaban de moda. Sí. Y entonces decía Pasolini que la gente estaba como emocionada con los Beatles, con la ropa. Decía, es que a estos ya no les interesa la revolución, ¿no? Y decía, es que estamos en otra. Entonces, si tú quieres, como decía Marx, si tú, lo dice la Biblia dice que cuando el Dios del Antiguo Testamento que estaba encabronado todo el rato, ¿no? Cuando te descuidabas te mandaba una plaga, te mandaba a los ángeles a tumbarte la ciudad. Yo no sé qué le pasaba a ese señor, estaba siempre enfadado, ¿no? Y cuando va a destruir Sodoma y Gomorra, yo estoy convencido que eran las dos ciudades más divertidas de la antigüedad, ¿no? No sé cómo saldríamos, pero habría que ir, ¿no? A Sodoma también, no, a las dos, ¿no? Entonces, cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, salvó a la familia de Lot y solamente les pidió una cosa, que no mirasen para atrás, para no ver las barbaridades que iba a hacer. Y entonces la mujer de Lot se gira para mirarlo y se queda convertida en una estatua de sal. Y la pobre no tiene ni nombre, es la mujer de Lot. Pero no es broma, ¿eh? Yo me fui a buscar a ver si tenía nombre y dice, no tiene ni nombre, te jodes, ¿no? Por no obedecer. Bueno, a donde yo iba. En el siglo XXI no nos valen las herramientas del siglo XX. Os decía antes que la clase obrera ha sido el gran sujeto. Hoy es muy complicado que la condición laboral sea la que organiza nuestras vidas. Ya no es así. Ya no lo es. Ya no lo es. Claro, es que los sindicatos tienen dificultades también para que la gente se afíe porque cómo operas con la fábrica es muy sencillo. Pero es que la fábrica ya no existe. Siguen existiendo, por supuesto, porque lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar, ¿no? Pero ¿cómo articulas a los trabajadores en Amazon, en Google, en Uber, donde te dicen ahora que eres empresario de ti mismo? En Globo. Y fijaos dice, no, es que yo soy, te dice un rider, te dice, yo soy emprendedor, tú eres idiota. ¿Cómo vas a ser emprendedor? ¿No? Si estás ahí 10 horas por 900 euros. ¿Estás tonto o qué? Pero hay una expresión que es muy astuta, y es que todo el mundo, todos somos clase media aspiracional. Nadie quiere ser clase obrera. ¿Cómo dices yo clase obrera? ¿Yo? ¿Qué dices? ¿No? Dices, pues hombre, ganas 900 euros, una hora de viaje de ida, otra vez de vuelta, el jefe te maltrata. ¿Clase obrera para qué eres? No, yo soy clase media, ¿no? Pues bueno, vale, ¿no? Pues eres clase media, ¿no? Ahora un profesor de universidad parece clase alta. Y dices, ¿cómo vas a ser un profesor de universidad clase alta? Claro, como ganas 2.000 euros, eres clase alta. Y dices, pues hombre, está bien, claro, en comparación con la gente que gana 900, pero clase alta no. Pero bueno, esa idea de clase media aspiracional es muy de la época, es muy actual.
Conclusión de todo lo que estaba contando. Van a seguir siendo importantes los liderazgos en el siglo XXI. Van a seguir siendo importantes los partidos. Pero solamente con liderazgos y con partidos no armamos la alternativa. No se termina de descongelar la historia para ver qué ocurre. ¿Qué pasa ahora? Que todavía se está construyendo qué va a ocurrir. No sabemos cuál va a ser el sujeto, no sabemos cuáles son los objetivos. Sabemos, fijaos, lo que no queremos, pero tenemos más dificultades para saber lo que queremos. Yo planteo que cada vez que alguien dice que no a algo, y lo dice de una manera universal, es decir, no es que yo no quiera hacer algo, sino que creo que nadie debiera hacer algo, siempre que despliegas de alguna forma una lucha emancipadora, eso es una tesela. Sabéis que las teselas son los pequeños azulejos de un mosaico. Entonces, cada vez que tú dices que no a algo, y no lo dices para ti, sino de manera universal, es una tesela que pones en la pared. Cuando pongamos muchas teselas, vamos a ver el dibujo, pero todavía no está el dibujo configurado. Yo ando muy obsesionado, que es el corazón de lo que quería compartir con vosotras y con vosotros, que la principal tarea de la izquierda como ese movimiento amplio que nace de la Revolución Francesa, que reclama libertad, igualdad y fraternidad, las tres. La libertad es nuestra, la igualdad es nuestra, pero digamos que el corazón de la familia de la izquierda es la idea de fraternidad. Esa es la que realmente nos diferencia. ¿Por qué? Porque la fraternidad implica, primero, empatía y, en segundo lugar, coraje. ¿Qué es lo que diferencia a la izquierda? Porque hay gente, fijaos, que tiene empatía pero no hace nada. Se lo queda en su casa. Esa gente no está en la izquierda. Es decir, que para realmente tú puedas decir que estás en la izquierda, con esa empatía tienes que hacer algo. Tienes que convertirla realmente en fraternidad, en un acto. La derecha va a plantear más la idea de la libertad. Ahora tenemos esta discusión. Fijaos, en España tenemos una derecha de mierda. Aznar, lo estamos contando ahí, Aznar se quejó, decía que a él no le decía cuántas copas de vino, se opuso a las prohibiciones de la publicidad de alcohol y a que no hubiera multas por conducir borracho. Entonces era como, no, yo mi libertad, me va a decir a mí nadie cuántas copas puedo tomarme cuando conduzco. Y dices, pues sí, parece sensato. Esperanza Aguirre, que es la otra, se opuso a la ley del tabaco, que prohibía fumar en sitios públicos. Y era Díaz Ayuso, esta idiota, se opone a que se prohíba la publicidad para los niños de la bollería industrial. Es decir, que se está planteando una ley para que no engañen a los niños con publicidad de donuts de chocolate y de estas cosas que tenemos niños obesos, que de repente dicen, no, en nombre de mi libertad, y están estos descerebrados haciéndose fotos comiéndose donuts de chocolate. Y dices, sí, de verdad, es que esa es la derecha que tenemos, ¿no? Pero fijaos, ese discurso de la libertad, hay gente que lo compra, ¿eh? Han ganado las elecciones en Madrid. Termino. Estamos definiendo cómo va a ser el nuevo sujeto. Yo estoy convencido, estoy absolutamente convencido de que el principal reto que tienen las fuerzas de la izquierda amplia, es decir, los que venimos de esa tradición de la fraternidad, el gran reto es el partido en movimiento. Es decir, el partido en movimiento es una articulación política, es decir, creo que necesitamos partidos todavía y que no tener partidos es un error. Pero el partido no puede ser el del siglo XX, no nos sirve. Recuerdo que cuando empecé a ir a Venezuela, yo no he estado nunca en Venezuela, pero bueno, recuerdo que cuando llegué como de allí como 2004, 2003, así, ¿no? Recuerdo que me llevaron a la televisión y conté una historia que
al día siguiente escribió un artículo en la prensa el secretario general del Partido Comunista, diciendo que yo era de la CIA y no sé qué más. Entonces era un tipo que se quería afiliar al Partido Comunista. Entonces está ahí el comisario haciéndole la ficha y dice, a ver, si usted tuviera 2 coches, ¿qué haría? Pues uno para mí y otro para el partido. Bien. Si usted tuviera 2 fincas, ¿qué haría? Pues una para mí y otra para el partido. Vais bien, camarada. Si usted tuviera 2 aviones, ¿qué haría? Pues uno para mí y el otro para el partido. Camarada, me gusta tu manera de pensar. Si usted tuviera 2 gallinas, entonces el tipo empieza a pensar así. Y dice el comisario, oye, no dudas de 2 aviones, 2 fincas, 2 coches y dudas de 2 malditas gallinas. Y dice, es que las gallinas sí las tengo. A mí también me parecía gracioso, pero al secretario general del Partido Comunista no. No le hice ninguna gracia. Que me dijo que era de la CIA. Recuerdo que como al día siguiente fui a otro programa de televisión y me dijeron, ¿qué opina usted de las declaraciones que ha hecho el secretario general del Partido Comunista? Y entonces conté un chiste, que en la Segunda Guerra Mundial estaban peleando un soldado alemán, un soldado polaco y un soldado ruso contra los nazis. De repente cae una bomba y cuando se disipa el polvo aparece un tesoro, ¿no? Entonces juntan entre los dos el tesoro y cuando no han terminado de juntar, el soldado ruso le dice al polaco, y ahora vamos a repartirlo como buenos camaradas. Y le dice el polaco, ¿no podemos repartirlo a partes iguales? También soy y ¿veis cómo se la hacía? También se ríe de la resurrección. Era terrible. Mirad, más allá de la broma, el modelo de partido comunista que estableció Lenin, partido centralista, con liderazgos muy fuertes, muy disciplinado, no es el partido adecuado para el siglo XXI. No funciona. El sujeto que era la clase obrera consciente y organizada va a seguir siendo relevante, pero ya no basta. Hay nuevos sujetos. Chávez lo entendió. Recuerdo que Chávez, cuando plantea el socialismo del siglo XXI, dice, recuerdo que trabajaba con él, ¿no? Y dijo, traedme documentos, y recuerdo que dijo, pero no quiero solamente los clásicos. Quiero también, recuerdo que dijo, quiero también a Gandhi, quiero a Einstein, que tiene un texto sobre el socialismo. Es decir, que Chávez se ha dado cuenta de una cosa que yo vi una vez en Buenos Aires, en una pintada, que decía, no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Es decir, no tenía la cárcel en la cabeza. Entonces, él no sabía que la revolución se hacía solamente con la clase obrera. Entonces, como no lo sabía, metió la revolución a la clase obrera, a los indígenas, a las mujeres, a los católicos, a los evangelistas, metió a todo el mundo, ¿no? Entonces, fijaos, ese sujeto plural, un sujeto además que va a entrar a veces en la política, a veces va a salir, es decir, es un sujeto que todavía se está moviendo, es un sujeto que tiene que tener, fijaos, 3 piernas, 3. Una con la cabeza en las instituciones, es decir, tenemos que tomar el poder, estar en los ayuntamientos, en los gobiernos centrales, en los gobiernos autonómicos, en las regiones. Tenemos que tener un pie en la calle, en el movimiento, en los movimientos sociales, en las huelgas, en las protestas, en el centro de trabajo, en la escuela, en la universidad. Y tenemos que tener una tercera pata en el relato, construyendo el relato. En el siglo XXI, los revolucionarios vamos a los platos de televisión, allá donde en el siglo XX los revolucionarios iban a la sierra. Hoy se hace transformación en la maldita televisión, en los malditos medios de comunicación, en las redes sociales. Por tanto, fijaos, una de las nuevas realidades es que necesitamos estar en los 3 ámbitos. ¿Por qué no va en el partido clásico? Porque la gente tiene mucho criterio sobre muchas cosas. En el siglo XX el partido, es verdad que tenía 1000 ojos y tú solamente tenías 2. El partido te educaba, te enseñaba a hablar, a leer, a escribir, te cuidaba. Pero hoy no, hoy el maldito celular, un móvil, nos consigue muchas más cosas que las que te conseguía el partido en el siglo XX. Por tanto, fijaos, es prácticamente imposible que el partido sea igual. Tiene que ser un partido mucho más dinámico, un
partido, fijaos, que tiene que sumar fragmentos. Hay gente que dice, yo soy feminista y no quiero ser más. Yo soy ecologista y no quiero ser más. Es un problema. Un ecologista dice, quiero cerrar las fábricas o las minas de carbón. Y te dicen, oye, los trabajadores de ahí, ¿qué hacemos con ellos? No, yo. Es decir, es un problema que tenemos abierto. Hay gente que dice, no, yo estoy a favor de los lobos. Y dices, está genial, eso es una cosa muy de las ciudades. Pero los ganaderos dicen, oye, pero es que los lobos se están comiendo al ganado. ¿Qué hacemos? No quiero saber nada, ¿no? Entonces, el fragmento es un problema, pero está ahí. Y no lo puedes solventar como lo solventaríamos en el siglo XX. Esta es la orden y se cumple. No funciona. No funciona que trabajemos solamente en las instituciones. Y es uno de los problemas que tenemos. Cuando gobernamos, vaciamos los movimientos sociales, vaciamos el partido y nos llevamos a todos los cuadros a las instituciones. Y nos quedamos absolutamente desvalidos. Ha pasado en todos los lugares. El gran fracaso, desde mi humilde perspectiva, de los gobiernos de Lula, de Correa, de Néstor, nuestro, es que hemos fracasado a la hora de construir el partido en movimiento. Fui a ver a Lula a la cárcel, me invitó. Vaya amigos que tengo yo. Hay un poeta mexicano, Efraín Huerta, que decía, a mis profesores de marxismo no los puedo entender. La mitad está en la cárcel y los otros en el poder. Cuando fui a ver a Lula a Curitiba, la mitad de la charla, de la hora que me dejaron visitarle, hablamos sobre los fracasos del PT como partido. Y él reconocía que el PT dejó de escuchar al pueblo. Que cuando estaban como ministros, que cuando estaban en el gobierno, ya no había espacio para que entrasen los patas en el suelo. Ya no había espacio, entonces solamente recibían, ¿no?, a empresarios, a sindicalistas, a otros políticos, pero perdieron, y fijaos que tuvieron avisos, el PSOE se les fue, o sea, tuvieron una escisión muy fuerte, se les fue, porque no estaban escuchando. Es verdad que el trotskismo es jodido para gobernar. Siempre cuento, es que se enfadan conmigo cuando lo cuento, ya no lo voy a contar más, no lo voy a contar. ¿En qué se parece un trotskista a una drag queen? Es que en que los dos se mueren por las plataformas. Si luego se enfadan conmigo las drag queen y los trotskistas. No lo voy a contar más. Pero bueno, gobernar con el trotskismo es jodido. Pero fijaos, forma parte de esos esfuerzos que hay que hacer. Porque, mirad en Francia se presentan dos partidos trotskistas, un partido socialista, un partido ecologista y Mélenchon. Marine Le Pen por la extrema derecha y Macron por la derecha. ¿Quién va a pasar a la segunda vuelta? O sea, si pasa Mélenchon es que será una suerte. Será un milagro casi, porque van 5 fuertes en la izquierda. 5. Y seguramente tienen razones, Seguramente. Es como lo del Frente Judaico de Liberación, el Frente de Liberación Judaica, ¿no?, de la vida de Ryan, que solamente se ponen de acuerdo para joder al Frente por una liberación de Judea, ¿no? O sea, es como... Y seguramente tienen razón. O sea, los trotskistas se habrán hecho entre ellos mil y una putadas, los otros dicen no tenéis sensibilidad ecológica, el otro dice... Seguramente tienen 1000 razones, igual que en España nosotros también nos fragmentamos y, o sea, en todos nuestros países lo hacemos. Bueno, ese es un error de nuestra concepción. El desafío para construir la emancipación en el siglo XXI creo que está en el partido en movimiento. Un partido, fijaos, ya digo que tenga, y esto es una discusión que ya la hemos tenido y no la vamos a volver a tener, hemos decidido presentarnos a las elecciones. No estamos, como decía John Holloway, cambiar el mundo sin tomar el poder. No. Yo fui uno de los que estuvo desde el comienzo del 15M.
Y también, al comienzo yo fui de los que dije no hay que hacer un partido político, porque era absurdo, porque en el momento inicial del movimiento lo importante era generar conciencia, y para generar conciencia no podía haber algún partido. Pero 3 años después le dije hay que hacer un partido. Entonces, digamos que hubo un primer momento de generación de conciencia horizontal, pero después o montábamos un partido o aquello se disolvía, aquello se disipaba, aquella energía, ¿no? Pero diseñamos un partido que tenía que ser un partido movimiento, fracasamos, Podemos fracasar a la hora de hacer el partido movimiento, fuimos más partido, hemos llegado al poder en España, pero la parte movimentista está floja, porque no le has dedicado tiempo, ni energías, ni recursos. Y es la propia debilidad que tiene hoy Podemos, el no tener el partido movimiento, ¿no? Entonces, ya termino. Ya te veo. Yo veo por el contoneo de las caderas, sabía lo que venía. Como decía Cantinflas, soy el jefe. Termino entonces. El partido movimiento tiene en la cabeza, y esto, fijaos, pensad en esto que voy a deciros porque creo que es muy importante. Es una discusión que tengo constantemente. La diferencia entre Twitter y Wikipedia, que son dos estructuras muy del siglo XXI las dos. Son horizontales, son de trabajo voluntario, son de redes sociales. O sea, Twitter y Wikipedia comparten una misma lógica, pero una es un vertedero y la otra es una enciclopedia maravillosa. ¿Sabéis dónde está la diferencia? En que Wikipedia tiene una estructura de bibliotecarias que tienen que filtrar las voces. Pero tomad nota de esto. No pueden filtrar las voces desalentando a los 23 millones de personas que colaboran gratuitamente con la enciclopedia, porque si cada vez que mandan una voz le dicen cada miércoles, no vale. Entonces, ¿sabéis qué hacen? Estas 2.000 personas que vienen de ser gente que trabajaba que hacía voces gratuitamente en la enciclopedia, cada vez que hay una discrepancia en una voz ideológica o por intereses de gobiernos o de partidos, abren un chat de discusión. Y el chat tiene dos principales reglas: escuchar a todas las personas que estén concernidas y escuchar a los expertos. Esta estructura de bibliotecarias es lo que diferencia, ya digo, a Twitter de Wikipedia. Nosotros necesitamos estar en las instituciones. No queremos estar solamente en la calle. Creo que sería un error. Hay que estar en las instituciones porque es la estructura principal donde la derecha articula su poder. Ellos tienen más poder aparte del gobierno. Pero fijaos por qué se ponen tan nerviosos. En España, por ejemplo, ¿por qué se han puesto tan nerviosos cuando ha entrado Podemos en el gobierno? Pues quieren encarcelar a todos. Porque algo habrá en el gobierno cuando hacen tantos empeños para que no estemos en ningún gobierno. En ninguno. Si estamos solamente en el gobierno y no estamos en el movimiento, tampoco sirve para nada. Te termina demorando la institución. Recordad que nosotros heredamos los estados. Tú puedes ganar Petro, pero Petro va a heredar el gobierno del Estado colombiano. Con todas sus inercias. Con sus funcionarios, sus notarios, sus abogados, sus constitucionalistas, sus universidades. O sea, con todas esas inercias. Y el tercer elemento, necesitamos también estar en el relato. Estar en las instituciones, estar en la calle, en los movimientos, y estar también en la construcción de relatos. Porque si no, al final el relato nos lo construyen ellos. Y creen que la libertad es comer donuts de chocolate. Estos tres elementos, fijaos, nos obligan a reinventar la izquierda del siglo XXI. No nos vale la izquierda del siglo XX. La izquierda del siglo XX hizo cosas maravillosas. Le paró los pies a los nazis
No fue el soldado Ryan el que ganó a los nazis, fue Tatiana, la francotiradora de Stalingrado. Ahí es donde el punto de inflexión es Stalingrado, no es Normandía. Sacaron a Rusia y a China del feudalismo. Una islita como Cuba es la dignidad de todo el continente latinoamericano. Pero cometieron profundos errores. Hicieron muros para que el pueblo no se fuera. No confiaron en la gente. Creyeron que estatalizando todo se solventaba la economía. ¿Pero qué coño hace el Estado llevando un bar? ¿O un taller de chapa y pintura? ¿O una peluquería? ¿Qué coño hace una peluquería del Estado? Es como... O sea, hicieron cosas que no tenían sentido. Y por tanto, fijaos, en el siglo XXI tenemos que reinventarnos todo esto. Tenemos que trabajar muchísimo más. En las instituciones, en la calle, en el relato. Tenemos que ser capaces de todo ese fragmento del sujeto juntarlo. Es complicado, porque lo que nos lleva es eso, a 5 partidos de izquierdas en Francia. Tenemos que intentar sumar y traducir el feminismo, los movimientos decoloniales, la lucha contra el racismo, las luchas clásicas obreras, y todos esos movimientos ponerlos en diálogo. Es complicado, gente, es muy complicado, y por tanto todas las dificultades que tenemos son objetivas. No nos salen mal las cosas porque seamos más tontos que hace 50 años, sino porque realmente las cosas son complicadas. Estamos luchando contra un sentido común. Nos hemos fragmentado, estamos todavía buscando el sujeto. La conclusión final, otra vez con Gramsci, él decía en los años 30, un momento complicado de la historia de la humanidad, decía que el pesimismo de la inteligencia hay que contraponerle el optimismo de la voluntad. Él decía, la inteligencia nos lleva al pesimismo, es que complicado está todo. Pero también él tenía muy claro que si te quedas en el pesimismo, ya te han derrotado. Y por eso él decía el optimismo de la voluntad. O sea, no sabes por qué, pero emerge una voluntad de transformación siempre, siempre. A mí cuando me invitáis a hablaros me cuesta mucho, porque cuando hay víctimas yo digo, ¿quién soy yo para contarle nada a las víctimas, ¿no? Yo he aprendido mucho de Colombia precisamente porque habéis roto una idea que vale para España pero no vale para vosotros. Yo siempre digo que las víctimas es muy complicado que estén en los procesos de paz, porque las víctimas tienen la razón moral y por tanto si tú tienes que firmar una paz es muy complicado que las víctimas estén, porque las víctimas lo que quieren es justicia. Pero en cambio en Colombia las víctimas están en los procesos, porque habéis sido capaces de inventaros un tipo de justicia transicional que desborda estos marcos cerrados. Y creo que es muy grandioso, ¿no? En un país tan jodido, con unos gobiernos tan anárquicos y paramilitares, ¿no? Y ¿por qué de repente esos muchachos con 15 años se mueven en la bandera y les disparan? ¿Qué coño pasa ahí? Pues ahí pasa ese optimismo de la voluntad. Por eso desprecio profundamente los discursos muy pesimistas, los discursos estos catastrofistas, apocalípticos, que al final te invitan a desplegar ese refrán español que dice: cuando pienso que me voy a morir, tiendo la manta en el suelo y me echo a dormir. A que me voy a morir, pues me voy a echar una siesta, ¿no? Entonces, al pesimismo de la inteligencia obligatorio, porque la cosa está jodida, porque es complicado, porque no sabemos muy bien hacia dónde vamos, porque el sujeto está fragmentado, porque las cosas viejas no nos valen, pero no terminan de marcharse. Inyectarle optimismo, que es seguramente lo que estáis haciendo aquí. Decía Gramsci, por esto de verdad que termino, algo que yo no me canso de repetir, pero es que creo que es lo que resume todo esto que os he dicho. Decía: instruíos porque necesitamos toda vuestra inteligencia. Y era consciente que necesitamos buenos análisis, aunque sean dolorosos. O sea, que instruirnos, leer, debatir. Decía: organizaos
porque necesitamos toda vuestra fuerza. Es decir, pensemos en las estructuras. Sin estructuras no vamos a ningún maldito lado. Y terminaba diciendo Gramsci, y entusiasmaos o alegraos, porque necesitamos todo vuestro entusiasmo, vuestra alegría. Gracias.